Buenas tardes, vamos a iniciar. Antes que nada, muchísimas gracias por venir, por hacer un espacio en su tiempo de esta tarde a los eventos que se realizan aquí en la Academia de Guitarra de la Universidad Veracruzana. Particularmente esta serie de Guitarret que intenta precisamente compartir lo que hacemos al interior de la escuela con compañeros de otras instituciones educativas que también nos visitan. Estoy viendo aquí a Jaime Soria, tuvimos a Gustavo Servín. Es un momento, una oportunidad de reflexión y de compartir de nuevo la investigación de todos nosotros. Y me enorgullece hoy presentar lo último de nuestro querido Alfredo Sánchez. Siempre nos sorprende, siempre trae una propuesta de gran calidad, hay que decirlo, una propuesta muy bien pensada y es el caso de lo que vamos a presentar hoy. A propósito de esto, Alfredo, voy a dejar que él comente cómo se originó este proyecto, lo que él tenía en la mente y en el corazón, por lo que es aquí en tu prólogo, sobre esto, una historia muy genuina de vida que por supuesto se la voy a dejar a Alfredo. Hace algunos días, semanas, tuvimos la oportunidad de revisar este documento, un documento de investigación que a simple vista es un grupo de partituras, ¿no? Generalmente las partituras ni siquiera nos ocupan como un trabajo documental, ¿no? Hasta tenemos un número diferente, ¿no? ISBN, ISSN, es un número completamente diferente, porque en general el público, los organismos certificadores no comprenden el significado de lo que hacemos en la música. En primer lugar, porque se transmite a través de sonidos, no de palabras, ¿no? Entonces hay mucha investigación, hay mucha reflexión en cada una de estas páginas, ¿no? Afortunadamente, también, junto a esta partitura, Alfredo hace una reflexión escrita que nos acerca a su proceso creativo. Y entonces, como guitarristas, ahora sí, dentro del gremio, es fácil ver, después de haber leído, estar viendo alguna de estas partituras, estarlo probando al instrumento, la cantidad de horas, uno puede imaginar a Alfredo horas y horas pensando y reflexionando, encontrando soluciones y destruyéndolas al día siguiente, ¿no? Con otras nuevas. Y si no fuera eso poco, hoy nos viene a presentar otro documento asociado con esto en la misma línea, pero ahora en video. Es todavía más claro, parece ser que ahora sí que no escatimaste en medios para darte a entender, ¿no? Y eso me da mucho gusto, ¿no? Además, la selección de piezas que muestra es muy interesante. Me dice Alfredo, apóyame a presentar esta. Digo, pues que sí, claro. Pues, cuando me diste el libro, estuve ahí un rato probando sobre todo lo que podía tocar con la romántica, porque está chiquita, dije, a lo mejor sí me puedo atrever con esta, ¿no? Pero ya cuando vi el video y vi los Bach, dije, fue lo primero que está en el video, dije, no puede ser. A ver, pero qué paciencia, qué trabajo. Entonces, pues nada, para mí, habiendo conocido a Alfredo desde hace muchos años, fui también, como muchos de nosotros, pues aquí presente su alumno, su colega, su amigo. Pues damos fe de la sinceridad y la honestidad que pone en cada nota y en cada uno de sus trabajos. Y pues estoy muy orgulloso de participar y de haber sido invitado. Y ya me voy a callar porque voy a poner a llorar. Voy a ceder la palabra a Jorge Caballero. Adelante. Muchas gracias, doctor maestro. Muy buenas tardes, estoy feliz de estar en esta presentación nuevamente de un trabajo muy destacado que nos presenta el maestro Alfredo. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de dialogar y reflexionar varios días sobre esto que le ha llamado también apología de la transcripción, hacia una apología de la transcripción. Y me parece necesario ese espacio que se ha dado de dialogar alrededor de la transcripción. Yo mismo he tratado de comprender, indagar un poco más sobre el tema y la verdad es que me entusiasma también para poder emprender estos proyectos como nos ha enseñado el maestro Alfredo a hacerlo desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, en esos días tuvimos la oportunidad de conocer aspectos históricos de la transcripción, características de las transcripciones, por qué se transcribe,
y bueno, de alguna manera revisar un poco el libro. Quisiera agregar a esta apología dos temas que son de mi interés y que están relacionados con la composición, que es lo que quiero comentar brevemente con ustedes, y posteriormente vamos a escuchar el video, que además, como bien comenta el doctor Gustavo, el propósito de este material, me parece que Alfredo Sánchez está mirando hacia futuro. Con todo este material es una forma de comunicarse con las futuras generaciones a través de este material, que en sí mismo una partitura es eso. Siempre, también lo ha comentado el doctor Gustavo, tenemos esta oportunidad de revisar las partituras, y si lo hacemos con cuidado y hacemos las preguntas indicadas, pues obtenemos respuestas también de todos los grandes compositores, empezando por Bach. Y bueno, ese diálogo lo ha tenido, estoy seguro, lo ha tenido Alfredo Sánchez, y ahora nos lo comparte a través de este libro. Me parece que es un material, en muchos sentidos, es un material didáctico, pero también es un material artístico, porque el resultado no es solamente vaya como una serie de estudios o lecciones para los estudiantes, sino la intención es artística, es llegar a este resultado artístico. Y todo lo que nos ponen las partituras, hay mucha información ahí, no solamente las notas, sino además notas sobre la interpretación, las dinámicas, el fraseo, la digitación. O sea, podríamos hablar de cada uno de esos temas que son muy importantes en este libro. Y adicionalmente tenemos la presentación del video, que bueno, eso queda para la posteridad, ¿no? De tal manera que yo me imagino que estas generaciones del futuro van a tener esa oportunidad de dialogar de esta manera con el maestro Alfredo Sánchez. Entonces es algo que celebro. Bueno, les comentaba que hace unas semanas tuvimos esta oportunidad de establecer estas reflexiones, y algo que se mencionó en repetidas ocasiones es la importancia de la transcripción. Se decía que juega un papel fundamental en la evolución de la guitarra y su repertorio, permitiendo su adaptación a diversas formas musicales. Otra nota que tengo aquí es: a través de la transcripción podemos reinterpretar sinfonías, música de otros instrumentos, música vocal, dándoles una nueva vida en el contexto de la guitarra. Eso es importante porque componemos con lo que tenemos a disposición. Si tenemos, en el mejor de los casos, un piano, pues es lo que utilizamos. Y de hecho, una práctica que siguen utilizando los compositores es leer partituras orquestales. Entonces, la primera transcripción me parece a mí que es la transcripción que puedes hacer desde la imaginación y el reconocimiento de todos los contextos y los sonidos. Y poder imaginarnos, cuando hacemos precisamente una transcripción o un arreglo, tenemos que anticipar o tenemos que imaginar ese resultado final. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo directamente con la guitarra, y ha sido un instrumento muy socorrido por múltiples compositores que en muchas ocasiones, al no disponer de un piano, entonces tenían este instrumento que les permitía. Y entonces sobre ello se van dando esta serie de transcripciones, y el instrumento me parece que es la forma, la transcripción, en el que el instrumento ha ido evolucionando y mejorando en muchos sentidos. Bueno, tenemos ahí la guitarra. Me parece que esta idea, ¿no? Tenemos un repertorio original y siempre pensamos en un repertorio que es idiomático, que se adapta a las condiciones de la guitarra. De hecho, como compositores, sobre cualquier instrumento siempre pensamos en eso. ¿Cuáles son las características de ese instrumento para poder aprovecharlas y ejercer de esa manera la música? Entonces, sería el reconocimiento de los atributos y características. Después tenemos las transcripciones y arreglos, que es el gran tema que tenemos aquí en la mesa el día de hoy. Que esto permite comprender nuevas técnicas. Le pongo ahí técnicas extendidas y técnicas nuevas, que luego también esas técnicas extendidas han sido parte del repertorio, como lo es el trémolo, algo que es muy usual para nosotros hoy en día, pero que en su momento surgió de una necesidad de poder hacer que una línea se sostenga, que cante,
mientras tenemos un acompañamiento en el bajo. Entonces, como eso, hay muchos recursos que se han dado en la historia de la guitarra y que han permitido, a través de las transcripciones y los arreglos, poder establecer el tercer punto, que sería el nuevo repertorio para la guitarra, donde ya se comprenden, se aplican estas nuevas posibilidades musicales y técnicas del instrumento, y nuevamente llegamos al repertorio original, donde ya ese repertorio original ya no es el mismo, ya es un repertorio en constante crecimiento, y digamos está circulando, ¿no? estos 3 puntos desde mi concepción. Después, bueno, tenemos ¿qué es lo que hace la diferencia entre un compositor y un transcriptor? Para mí, la diferencia más grande es el dominio del instrumento. Como decía, como compositor, casi siempre tratamos de respetar las posibilidades del instrumento y no miramos más allá. La tarea de un transcriptor es precisamente ver de qué manera se resuelven estas necesidades musicales, totalmente musicales, y entonces es el camino que va abriendo estas nuevas posibilidades, comprendiendo estas técnicas, incorporándolas a nuestro repertorio. Entonces, la característica principal es que un transcriptor debe tener una técnica avanzada y un conocimiento profundo del instrumento. Ahora, con respecto al libro que nos presenta el maestro Alfredo, y me gustaría que eso también lo relacionemos con el video, es lo que vamos a ver ahí. Tal vez es un tanto técnico porque, digamos, estoy sobre este enfoque de la guitarra, pero hay muchas incorporaciones, por eso le pongo ahí la técnica al servicio de la transcripción. Ha incorporado muchos elementos que son particulares del maestro, que yo he estado ahí también tratando de revisar, y creo que va a pasar un largo tiempo todavía para que podamos incorporarlo todos los guitarristas a nuestra técnica, porque todos estos puntos que están ahí, el uso de barras y media barra en la mano izquierda, es algo que el maestro no es solamente poner una barra como regularmente se hace en el repertorio, sino es un dedo bastante activo que le permite usar solo una parte del dedo índice, poner medias barras, estar cambiando. Es algo que me ha sorprendido mucho en este material que nos presenta. El uso de pulgar, que también en su momento fue una innovación, ahorita ya se incorpora con cada vez mayor frecuencia al repertorio de la guitarra. El pulgar de la mano izquierda. Sí, casi todo lo que comento aquí es de mano izquierda. Las digitaciones también es algo muy, muy particular. La sustitución de dedos cuando hay que mantener un dedo es algo realmente que tenemos que observar en el video, porque también me parece que el maestro Alfredo lo ha hecho con esa intención. Hay tomas donde se ven ambas manos y entonces tenemos esa oportunidad de entrar al detalle también del trabajo que está haciendo. El uso de acordes abiertos para clarificar las voces, eso también me ha llamado la atención, porque al final pongo esta idea, el pensar en la instrumentación y en la obra original ofrece propósitos de estudio. O sea, yo creo que con este material y en esta gran trayectoria que tiene el maestro sobre la realización de arreglos y transcripciones, le han dotado de mucha expresión para el repertorio de la guitarra, pero digamos, pensando en las transcripciones, ofrece propósitos de estudio que van más allá de lo técnico. O sea, es la técnica al servicio de la música todo el tiempo. Bueno, el vibrato, que también es muy particular, la producción de sonido y control dinámico, las escordaturas, que también ya se habló en alguna ocasión, me parece que el año pasado hicimos una sesión especial hablando exclusivamente de escordaturas, y es bien aplicado también en este material. Y el cambio de afinaciones y tonalidades. Esto quiere decir que el hacer una transcripción no es simplemente trasladar notas que están escritas y posiblemente estén en otra clave y ponerlas en clave de sol para la guitarra. Hay muchas consideraciones que se deben hacer, sobre todo en repertorio pianístico, considerando que un pianista puede tocar 10 notas simultáneamente y un guitarrista solamente 6, ¿no? Entonces
Ese sería como un principio importante, y ni qué decir del repertorio orquestal, que hay que hacer muchas consideraciones, hay que tener un conocimiento amplio sobre la armonía, sobre el contrapunto. La transcripción mantiene la esencia y estructura de las obras originales. La claridad, la notación es clara y legible. Ese pareciera algo sencillo, pero cuando estamos hablando de un repertorio orquestal y escribirlo de una manera limpia y adecuada, no es tarea fácil. Después tenemos la adaptación. Considera las limitaciones y capacidades de la guitarra, haciendo ajustes que no comprometen la integridad de la obra. Lo que comentaba sobre la armonía y el contrapunto, se necesita, habrá repertorio que es sencillo en ese sentido de una melodía que tenemos en la voz superior, un bajo, pero hay repertorio que es muy complejo, en donde hay que observar todo el movimiento de voces internas, y que posiblemente eso tenga un impacto en la estructura. Entonces, cuando estamos alterando eso, podemos incluso alterar la estructura y la identidad de la obra. Después, la interpretación, incluye indicaciones de interpretación, esto el libro, como digitaciones, dinámicas, articulaciones, para guiar a los intérpretes en la ejecución, y en ocasiones también este punto se puede relacionar con la orquestación. Por eso él necesita ser preciso en estas indicaciones. Después, el contexto histórico, que es muy importante. Tenemos una gran diversidad de arreglos y transcripciones, y arreglos que podrían ser de otra índole, pero en el caso del maestro Alfredo, mantiene el estilo y la época original de la obra, respetando las tradiciones interpretativas asociadas. Después, la creatividad añade elementos creativos que enriquecen la obra sin desviarse de su carácter original, incorporación de nuevos recursos técnicos. Y finalmente, la revisión y edición. Es un trabajo que ha sido revisado cuidadosamente para evitar errores y asegurar que todos los elementos estén correctamente transcritos, porque a lo mejor algunos de nosotros no vamos a ir a la obra original, o no podemos acceder a la obra original, y si está mal aquí, pues ya sería un error que podemos ir arrastrando. El maestro Alfredo Sánchez ha sido muy cuidadoso en cada uno de los detalles, y además ofrece unas páginas donde nos explica muchos aspectos alrededor de la transcripción, que hacen mucho más completo este volumen del ilusionismo guitarrístico. Finalmente, felicitar al maestro Alfredo por este trabajo, que como todos los hace siempre con el corazón, y personalmente lo considero un gran ejemplo, maestro, de hacer las cosas bien. Creo que eso es bien importante. Cuando emprendemos algo, tenemos la certeza y el amor, en este caso por la música, pues tenemos ese compromiso también de hacerlo lo mejor que podamos. Muchas felicidades, maestro. Gracias. Cosas que me surgieron ahorita que estás haciendo tu participación, y esto surgió como una parte de una investigación que se hace como 2 años sobre Diego Ortiz y el tratado de glosas, ¿no? Pues no tiene que ver con la guitarra, ni siquiera con la vihuela, tal vez un poquito, pero con la gamba y la música trecentista, ¿no? Y me encontré con un investigador que decía, que me pareció muy atinado, que el estudio de las tablaturas de los vihuelistas españoles del Renacimiento es lo más cercano que tenemos a un CD de cómo ellos entendían la música. Porque en notación musical normal hay cosas que no se escribían, por ejemplo la música ficta, la ornamentación. Eso generalmente alguien de la época sabía cómo cambiarlo, cómo arreglarlo, cómo ornamentarlo. De tal suerte que nosotros no tenemos realmente una idea, tratamos de reconstruirlo, pero no la tenemos. Pero en las tablaturas para vihuela, ahí está la digitación, ahí no hay medias tintas, sabemos exactamente cómo quería que se tocara, ¿no? Y curiosamente, bueno, este autor lo escribía como en el contexto de una crítica. Actualmente nosotros, como que no queremos ver eso, dejamos la música más parca, como tipo urtext, sin ornamentaciones, y muchos grupos de música antigua sí lo tocan.
Obviamente esta música así suena más antigua, suena incluso modal, ¿no? Suena muy extraña. Pero por otro lado tenemos un documento que nos explica exactamente cómo ellos concebían sus cadencias, cómo concebían su ornamentación. Y es más moderno de lo que nos imaginamos, ¿no? En ese sentido, pues a reflexionar, esto hace exactamente la misma función, ¿no? Uno que es guitarrista, bueno, yo honestamente lo primero que hice es irme a tu música y ya después leí. Vamos a ver cómo solucionó esto. Pues porque hablamos el mismo idioma y de amor por el instrumento y sabemos, ¿no? Pero una persona ajena a esto, alguien que no toque guitarra, por ejemplo, no va a entender mucho de la complejidad de acá, ¿no? Pero qué bueno que además escribiste al respecto y además lo grabaste en video, ¿no? Es como, de nuevo, hacer tu trabajo muy bien para comunicar, ¿no? Eso lo noto. Gracias. Agradezco al doctor Gustavo, sus palabras al doctor Jorge Caballero. Y en efecto, lo que hoy nos tiene reunidos aquí es explicar un poco de qué se trata lo que vamos a ver. Yo desde que empecé a escuchar música fue en la cuna, porque mi papá nos ponía música clásica y yo no me di cuenta, pero años después supe que la música de Bach es la que más se había quedado en mi ser. La música de Bach es la que más me impactó siempre y sigue siéndolo. Entonces, explicando un poco lo que va a ser el video y relacionado con el libro se llama El ilusionismo guitarrístico, pero después dice la magia resolutiva de las 6 cuerdas. Eso es a lo que me refería con poder resolver en una transcripción bien la música. Hacia una apología de la transcripción. ¿Por qué hacia una apología de la transcripción? Apología es una palabra que tiene un doble significado. Se puede utilizar tanto como una defensa y como una alabanza. Y es exactamente lo que pretendo hacer con este documento. ¿Por qué? Porque hay pésimas transcripciones. Hay transcripciones que son un fraude. No tengo ningún resquemor en decir eso. Y me ofende que haya este tipo de transcripciones porque uno va y las compra porque ve uno el dibujo precioso y si yo quiero esa partitura la quiero tocar. Llegas a tu casa, la pones, oh sorpresa, no tiene resolución guitarrística, no se puede tocar. Y de hecho, cuando está el aspecto polifónico más intenso, ¿saben qué hacen este tipo de transcriptores? Quitan la digitación. Claro, esperando que uno encuentre la solución. Pues eso no sirve. Claro, ya la vendieron, eso sí sirve. Entonces, es una apología también por el lado de que hay muchos detractores de las transcripciones, cuando que todos los guitarristas hemos tocado alguna vez una transcripción. De hecho, los vihuelistas y los laudistas del Renacimiento hacían transcripciones, hacían lo que es la intabolatura, que es pasar la música que estaba de moda de canto a sus instrumentos. ¿Por qué? Porque eso era lo popular, eso era lo que pegaba. No había tiendas de música, no había radio, no había tele, etc. ¿Qué había? Tocar, recrear la música. ¿Cuál música? La que oíste ahí. ¿Cómo la vas a llevar a este lado? Pues tienes que tocarla, tienes que intabularla, tienes que ponerla en tablatura para que toda la gente pueda conocer esa música y circule por toda la nación, o si es posible más allá. Bueno, ese tipo de transcripción ha continuado a lo largo. Entonces, los detractores de las transcripciones están mal por todos lados, pero tienen una parte que sí es cierta, que es la misma que yo ataco. Hay pésimas transcripciones, hay muy malas transcripciones, y hay que acabar con eso. Entonces, yo pongo aquí en este libro la explicación de por qué, y del cómo, y del cuándo hacer una transcripción, cuándo es válido, cuándo consideramos que puede ser un acierto, y además trato de definir los términos que ya Jorge nos explicaba, varios términos para que no haya tanta confusión en las... bueno, antes había tiendas de música, ahorita lo que hay en internet ya es otra cosa, pero nunca se definió bien qué era una transcripción, qué era un arreglo, qué era una versión, qué era una adaptación, etcétera. Yo tengo como 7 términos, 7 conceptos que trato de dejar aquí para por si alguien lo quiere tomar y que sea un punto de partida para que no estarnos confundiendo tanto. En ese sentido, el video tocó cada una de las modalidades que aquí describo
Y volviendo al Preludio y Fuga, al primero, se llama el ilusionismo guitarrístico porque hay que recordar que la música no es algo que está por ahí en el aire y que todos van a escuchar lo mismo. Según la semiología musical, existe lo que es el hecho musical completo. Así, el hecho musical completo. ¿Qué es eso? Que cada cerebro, cada uno de nuestros cerebros, cada una de nuestras cajas de resonancia que llevamos en la cabeza, así lo llaman, va a reproducir la música de una manera muy particular. Cada quien tiene su forma de escuchar, tamizada por su cultura, tamizada por sus vivencias, tamizada por su idiosincrasia. Así nos va a llegar la música y vamos a recrear en nuestra mente esa forma de escuchar. En ese trayecto yo me di cuenta que el transcriptor o el intérprete en general puede modificar la forma de llegar al cerebro de nuestro auditorio. Aunque tenemos una forma de dirigirnos, va a llegar de forma diferente según cada quien lo quiera escuchar, según sus ganas, según lo que ya dije. Entonces, por ejemplo, eso yo llamo que es el ilusionismo guitarrístico, que nos llega de diferente manera, es la metafísica del sonido. A cada quien nos llega diferente la música. El primer ejemplo que quiero poner, que es el Preludio y Fuga, sobre todo la fuga, tiene dos trinos, mientras están tocando otras voces, otra voz en uno y dos voces en el otro. Un trino que no es tal, no es ningún trino, es un invento que yo hice, pero su cerebro va a interpretar eso como un trino. Ustedes van a escuchar en su cabeza un trino con la ornamentación, de la típica ornamentación que se hacía en el barroco, con entrada y con salida, con el batimento barroco. Y van a decir, ¿cómo se hace eso en guitarra si está sonando otra voz y no se atora? Porque los trinos son muy difíciles de hacer en la guitarra. Porque es un truco. Pero es un truco que en su cabeza van a escuchar ustedes un trino. Bien, así como eso hay varios truquitos que hago en todas las obras. Por ejemplo, en Tantiani Prima, también ya para callarme. Tantiani Prima es una obra de Astor Piazzolla que el original es oboe y piano. Oboe y piano. El piano, dice bueno, sí, el sonido del piano se puede recrear un poco en la guitarra, pero el oboe son notas larguísimas, tenidas. ¿Cómo vas a tocar eso en guitarra? ¿Con trémolo? No. Escuché por ahí una versión con trémolo, no da el efecto. Lo que mejor da el efecto es, otra vez, la mente de ustedes. Ustedes van a escuchar esos sonidos tenidos que no existen, pero los van a escuchar en su mente. Ustedes van a poder escuchar el oboe aunque no esté. Entonces, ese es el ilusionismo guitarrístico. Es un video, ya me voy a callar porque son 50 minutos, ojalá lo soporten, 50 minutos de música donde doy los ejemplos de lo que está aquí. La obra, las transcripciones que hay aquí, adaptaciones, versiones, etcétera, son 16, pero aquí nada más vamos a escuchar 7, que sirva de ejemplo para lo que significó este trabajo y lo que significa lo que dicen los maestros para las futuras generaciones de lo que puede hacer la guitarra. No soy yo, no es el transcriptor, no, es la guitarra. Enamórense más de su instrumento. La guitarra es capaz de hacer un montón de cosas que no nos imaginamos. Así que pues muchas gracias y vamos a hacer el video.